quiero hablarte un mensaje que es tan importante poder hablarlo dentro de la iglesia, que es como la generación que mentalmente se siente desfasada, mentalmente se siente excluida, incluso es la generación que tal vez dice, pues ya más que ayuda soy un estorbo, la generación que piensa que no es relevante dentro de la iglesia. Y como estamos hablando acerca de la familia, estamos hablando hemos hablado del matrimonio, hemos hablado acerca de los hijos, hemos hablado de los espíritus que destruyen los matrimonios. Hoy quiero hablarte de una generación o las personas que son importantes dentro de la familia, que aunque son familiares, son importantes. Y quiero hablarte en este día, repite conmigo, los abuelos. Si usted tiene al lado un abuelo, dile, Dios está buscando un abuelo de Dios. Amén. Hay muchos que mentalmente se sienten abuelos, ¿no? Digo, eso ya no es, yo tengo 30 años y yo me siento un adolescente y me siento en mis 20 primaveras todavía, ¿no? Entonces hay gente que ya está por los 30 y se siente ya acabado y arruinado, con reuma, artritis y muchas cosas más. Bueno, pues ya ese es tu problema, pero yo soy un joven todavía, ¿ok? Pero hoy quiero hablarte acerca de los abuelos, hablarte de esta generación que tal vez dentro de la iglesia se podrá pensar que no son importantes, esta generación que tal vez se tiene como desplazada o se tiene como que ahí está el abuelito y nadie le hace caso, esta generación que dice, bueno, pues yo ya tengo más de 70 años, le ando pegando a los 65, 70, 80 y bueno, yo ya me siento grande, siento que no sirvo y bueno, quiero decirte que no es así. Quiero decirte que los abuelos o las personas de la tercera edad, como se conoce los ancianos, y estadísticamente un anciano o una persona de la tercera edad se considera a partir de qué edad? De los 60 años en adelante, pues ya gozan de privilegios, ¿no? Descuentos en todos lados y bueno, ahí me prestan algunos. Si van al cine, ahí compran mis boletos, ¿no? Que tienen descuento en todos lados, ¿no? En la luz, en el ADO, en el avión, en el cine. Porque estadísticamente a una persona mayor de 60 años se le considera como un anciano. Y digo, hay ancianos que no son abuelos, pero la Biblia los menciona como ancianos. Y esa es la generación que pensamos que no es importante, pensamos que no es relevante, pensamos que pues ya nada más hacen bulto, pero quiero decirte que no es así. Por eso he titulado mi enseñanza en este día, un abuelo de Dios. Quiero que repitas conmigo, un abuelo de Dios. Un día seremos abuelos y un día seremos ancianos. Así que este mensaje también es para los que en un futuro seremos ancianos o seremos abuelos. ¿Cuántos lo creen conmigo? ¿Por qué no repites conmigo en este día? Hoy es un nuevo día para ser bendecido y recibir su palabra. Repita conmigo, hoy es el día que Jehová ha hecho para mí. Y antes de continuar, quiero que leamos el rema de esta serie. La familia es un grupo de personas, ¿qué cosa? Imperfectas, que se aman de manera incondicional. Y quiero entrar en el mensaje en esta noche y quiero que vayamos a Proverbios capítulo 20, versículo 29 de la Reina Valera 2020.
Proverbios capítulo 20, versículo 29 de la Reina Valera 2020. Y dice lo siguiente: la gloria de los jóvenes, ¿qué es? Es su fuerza. La belleza de los ancianos es su vejez. La Biblia nos enseña y dice que la gloria de los jóvenes es su fuerza, pero la belleza de los ancianos es su vejez. Quiero decirte y enseñarte que tanto los ancianos o los jóvenes como los ancianos son importantes en una familia y también son importantes en un ministerio. ¿Por qué te digo lo siguiente? La Biblia dice: la gloria de los jóvenes es su fuerza, pero la belleza de los ancianos es su vejez. ¿Y por qué es importante? Yo quiero enseñarte algo. No podemos decir que la iglesia o la familia tiene que haber pura juventud. Sería un error pensar que dentro de la iglesia solo tendrían que haber jóvenes y no ancianos. O sería un error decir que la iglesia tiene que ser mayor y no de jóvenes. Quiero enseñarte que Dios dejó diferentes etapas de la vida para que puedan ser un complemento. Dios dejó diferente, es más, la Biblia habla y dice en Génesis que Dios vio que el hombre no era bueno que viviera tanto tiempo, y Dios dijo que el hombre no viviría más de 120 años. Y vemos que la Biblia nos enseña que los hombres, tanto jóvenes como ancianos, son importantes. La sabiduría o la belleza de los ancianos, como la Biblia dice, es su vejez, y la gloria de los jóvenes es su fuerza. No podemos desplazar a los jóvenes, pero tampoco podemos desplazar a los ancianos. Tristemente, hay un espíritu de desánimo que viene a las personas mayores de edad. Tristemente, vienen pensamientos donde un abuelo o un anciano piensa que no puede servirle a Dios. Piensa que no es relevante su vida. Piensa que simplemente es un estorbo. Y he escuchado un sinfín de comentarios que dicen: me gustaría servirle a Dios, me gustaría servir y hacer esto, pero no puedo. Pero es que mi cuerpo no me da. Quiero decirte algo: en tu vejez le puedes servir a Dios. Y en tu vejez puedes hacer cosas importantes. Y puedes hacer cosas relevantes. No importa tu condición física, siempre habrá algo en lo que puedas contribuir. El punto es que como entramos en un pensamiento y entramos en una mentira donde decimos: es que yo no sirvo porque ya estoy grande, es que ni me puedo mover, y es que ni esto, y es que ni el otro. Eso es una mentira. Esa es una mentira donde el enemigo ha metido a esta generación. Es una mentira donde el enemigo ha metido en las familias. Es más, yo les decía en una de las series, en un tema de la serie, terminar
Una vida digna de un anciano no es terminarla en un asilo. ¿Cuántos me dicen amén? Es más, si usted es una persona joven y tiene a sus papás o tiene un abuelo en casa, usted tiene que hacer lo posible para que los últimos años de vida de ese anciano o de ese abuelo los termine con dignidad. Dignidad, y digo, no tengo nada en contra de los asilos de ancianos, pero eso no es terminar tu vejez o terminar tu vida o cerrar tu vida dignamente. ¿Cuántos me dicen amén? Así que si usted pensaba en algún momento ir y llevar a sus abuelitos o a sus viejitos cabezas de algodón, quiero decirle algo, eso no es una vida digna que le está dando a esa generación. Repite conmigo, los ancianos son importantes en la iglesia, en el mundo y en las familias. Si tienes un anciano al lado, dile, eres importante. ¿Por qué? Quiero decirte esto. Escucha, combinar la fuerza y la belleza del anciano dará madurez y alegría al mundo y a la iglesia. Vuelvo a repetirlo. Combinar, ¿de quién es la fuerza? ¿De quién es la sabiduría? Entonces, si combinamos la fuerza y la belleza del anciano, dará madurez y alegría al mundo e iglesia. Repite conmigo, los ancianos aportan madurez y los jóvenes alegría. Los abuelos aportan madurez y sabiduría y los jóvenes aportan alegría y fuerza. Así que quiero decirte algo. Los abuelos son importantes. Los abuelos no son un estorbo. Son importantes. Lo cierto es que vivimos en una época donde la sociedad es digital y fijada por los adolescentes. Vivimos en una época donde quienes forjan o fijan las normas y la cultura de hoy son los adolescentes. ¿Y por qué te menciono esto? Porque son los adolescentes quienes dominan los dispositivos que dominan la cultura de este tiempo. Es más, se dice que los adolescentes son nativos digitales y los abuelos son extranjeros. Usted ve a un niño y un niño nace literalmente usando un teléfono. Es más, los niños de hoy en día ya nacen con WhatsApp y Telegram y redes sociales. Recuerdo que ahora que estuvo el pastor de invitado, tiene 2 niños. Y un niño pues tiene su tablet, ¿no? Y me la estábamos jugando y en eso no sé qué le moví, se la trabé. Y le dije, oye, te trabé tu iPad. Y solo se me quedó viendo y me dijo, Chelito, Chelito, Chelito. Y ahí no sé qué fue lo que le movió. Y ya, ahí está. Porque literalmente los niños nacen así. Y fue muy chistoso porque se me queda viendo y me dice así como que, ay, Chelito, Chelito, Chelito. O sea, casi me dice, ¿qué le mueves? Porque los niños son nativos digitales. Y los adultos o los ancianos
que de nada sirve esa fuerza sin la sabiduría. No tenemos duda que los jóvenes somos la fuerza, pero esa fuerza sin sabiduría no sirve. ¿Se da cuenta? ¿Y por qué te menciono esto? Porque es importante. Los abuelos y los ancianos una vez más lo voy a repetir. Los abuelos y los ancianos son las pilas. De nada sirve la fuerza de los jóvenes. ¿Qué pasó? De nada sirve la fuerza de los jóvenes sin la sabiduría de los ancianos. Así que si tienes una vez más un anciano al lado, dile: eres importante. Recuerden, a ver, vamos a ir poniendo orden. Según el INE, para que luego no digan: ay, me dijeron viejo. Un anciano es más, dígalo usted, es una persona que tiene arriba de ¿cuántos años? Si tiene arriba de 60 años, pase el descuento. ¿Sí? No lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Personas arriba, así que si usted tiene 60 años, no diga: ay, yo soy joven, soy la fuerza. No, usted ya es sabiduría. La fuerza somos nosotros. Así que este mensaje es para ti. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Pero no te pongas tristes, porque la vejez y los abuelos es una etapa, escucha, tan importante y tan relevante que hoy en día la tenemos en poco. Es más, si tienes arriba de 60 y te creas un chamaco y hoy dices: uy, soy un anciano, no te preocupes. Dios se identifica contigo. La Biblia dice en Daniel, si no me equivoco, el versículo 17, que Dios se hace llamar el anciano de días. Y no porque Dios sea un anciano, sino que Dios figurativamente o comparativamente se dice el anciano de días para expresar el amor que tiene por los ancianos. No es que dice la Biblia que Dios es un anciano, pero Dios en Daniel, cuando tiene la visión Daniel del Apocalipsis, dice la Biblia: y vi un anciano, y era el anciano de días. Y no porque Dios sea un anciano, sino que figurativamente y comparativamente Dios expresa, cuando dice soy el anciano de días, Dios está expresando el amor que hay por los ancianos, el amor que hay por los abuelos. Por lo tanto, la figura de los abuelos es vital para sus generaciones, porque su vejez aporta belleza. Porque su vejez aporta belleza. Es más, yo después de mucho tiempo, en algún momento me pregunté: ¿por qué terminé siendo cristiano? Y es que después de muchos años de ser cristiano, hoy me entero que mi abuelita materna es cristiana. Y sé que por ella entró la promesa.
Mi esposa y mi cuñado entró en la promesa por su abuelito paterno. ¿Sí me estoy explicando? Los abuelitos y los ancianos son importantes. No los podemos desechar. No los podemos ir a dejar a un asilo de ancianos. Tenemos que darle una vida digna. Esta generación o esta etapa de la vida no es para terminarla mal, es para terminarla dignamente. Ahora, levanten la mano todos los abuelos y todos los ancianos. No te avergüences. Escucha, no puedes irte de este mundo sin corregir los errores que afectaron a tu familia. No puedes irte de este mundo sin corregir los errores que afectaron a tu familia. Si tú eres un abuelo o eres un anciano, estás aquí para decirte, para que te diga yo de parte de Dios, no te puedes ir de este mundo sin corregir los errores que afectaron tu familia. Y eso se llama cambiar el rumbo de las maldiciones generacionales. Ahora, hay una cosa duradera que puedes dejar a tus nietos. Y la primera es raíces espirituales. Abuelo, hay algo que puedes dejar a tus nietos. Y es una raíz espiritual. Deuteronomio capítulo 4, versículo 9 lo dice de esta manera. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, le enseñarás. ¿A quién le está hablando? ¿A quién le está hablando? Le enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿A quién le está hablando Deuteronomio y la palabra? A los abuelos. Si hay algo duradero que un abuelo puede dejar, es una raíz espiritual. La pregunta es, abuelo, ¿qué raíz espiritual estás dejando? Otra versión dice, y repítele a tus hijos y a los hijos de tus hijos una y otra vez. Repite, repite y repite. Le está hablando a los abuelos. Enséñale a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Abuelo, eres importante para esta generación. Y eres importante en la familia. Por lo tanto, los abuelos son historiadores de la familia. Y tus generaciones quieren escuchar lo que Dios ha hecho contigo. Tus generaciones necesitan oír lo que Dios ha hecho contigo. Iglesia, anciano o abuelo, llegar a la vejez no debe de ser una frustración o pensar que no se puede servir. La Biblia da un sinfín de ejemplos de ancianos y de abuelos que Dios levantó para servir en su reino. Pero la mentalidad que el enemigo pone es pensar
que un anciano o que un abuelo no puede servir. La mentalidad que el enemigo pone es que un abuelo y un anciano no es relevante. Pero la Biblia dice una y otra vez ejemplos de ancianos que Dios levantó para su obra. Dios levantó a Moisés siendo un anciano. Dios levantó a Abraham siendo un anciano. David aún en su vejez dijo: permíteme aún no morir para hablarle a mis generaciones. Quiero decirte algo: los ancianos y los abuelos no son irrelevantes. Los ancianos y los abuelos son relevantes para esta generación. Son importantes para esta casa. ¿Alguien lo cree conmigo en este día? Pero tristemente tenemos en poco. Pensamos que los ancianos no pueden servir en la iglesia. Y ha entrado un espíritu de rechazo al decir: los ancianos no, los abuelos no. Y en la familia, ¿quiénes son los que están rezagados? Padre de familia que estás aquí, quiero decirte algo: ese abuelo que tienes en casa no está viviendo sus últimos días o sus últimos años, para terminar de criar a tus hijos. No es su responsabilidad. Y has puesto una carga que no le corresponde a ese abuelo. ¿Cuántos me dicen amén? Si tú eres un abuelo y un anciano, repite conmigo: mi vejez es honra. Proverbios capítulo 16 versículo 31. Llegar a viejo es una honra. Las canas son la corona que se gana por ser honrado. Vuelta a ver al canoso que tienes al lado y dile: es tu honra. Es su corona. Ya no te las pintes. Es tu corona. Claro, yo me las voy a pintar cuando sea canoso. Pero mientras no me las pinte, te digo: abuelo, anciano, no te pintes más las canas, porque es tu corona. Te voy a decir algo, abuelo. Estás del otro lado. Los que estamos acá no sabemos si vamos a llegar. En el nombre de Jesús, sí. Y en el gimnasio donde vivía antes, iba a un gimnasio y entrenaba literalmente con un abuelo de 72 años. Y de verdad, me hubiese gustado poner una foto con él. El hombre está entero, está fuerte y cargaba lo mismo que nosotros. Y lo molestábamos en algún tiempo, le decíamos: el abuelo, el anciano. Y nos decía: yo tengo 72 años y ya gané. Ustedes están empezando el camino. Obviamente lo decía de la forma menos educada y menos cristiana, pero es cierto. Por eso la Biblia dice que llegar a viejo es una honra. Y las canas son la corona que se gana por ser honrado. Por lo tanto, Proverbios nos enseña que todo abuelo y todo anciano tiene que ser honrado. Son chistosos, pero hay que amarlos. Te repiten una y una vez lo mismo, hay que amarlos. No tienen filtros, hay que amarlos. Son los abuelos. Te dan el dinero así escondido así. ¿A cuántos abuelitos no le dio un dinero así escondido que le decía: hijito, ven? Mi abuelita me decía: hijo,
Toma tus centavitos. Si tienes al lado un anciano, un abuelo, dile, tu vejez no es una carga. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Tu vejez, la vejez no es una carga, no es una carga. La vejez no es un problema. Hemos visto a los abuelos como una carga porque no hemos entendido la honra que ellos se merecen. Vuelvo a repetirlo. Hemos visto a los abuelos como una carga porque no hemos entendido la honra que se merecen. Es por eso que hemos visto a esos abuelos como una carga. Es por eso que hemos visto a los ancianos como un problema. Pero cuando tú los ves con ojos de honra, vas a entender que los abuelos no son una carga. Que los ancianos no son una carga. Y joven que hoy estás aquí, me dijeran por allá, nomás te digo, un día serás un abuelo y serás un anciano. Y con la vara que midas, serás medido. Así como tú hoy rechazas a tu abuelo, tus hijos te van a rechazar también. A tu padre, perdón, que es un abuelo, tus hijos también lo van a hacer. Dijeron los abuelos, lo que aquí se hace, aquí se paga. Así dicen, ¿verdad? Salmo 71. El título de ese salmo dice, oración ¿de qué? De un anciano. Así es el título del salmo, búsquelo en su Biblia. Oración de un anciano. Y un anciano ora y dice, en ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. ¿Cuál es la bendición de ser un abuelo o estar en la vejez? Número 1. La bendición de llegar a la vejez en los caminos de Dios. Si usted es un abuelo, es un anciano y está en los caminos de Dios, es una bendición. Porque hay una gran diferencia entre llegar a la vejez siendo un hijo de Dios o llegar a la vejez siendo un inconverso. ¿Sí me estoy explicando en este día? Entonces, la vejez y los abuelos, y lo voy a repetir muchas veces, no son una carga. Ser anciano o ser un adulto de la tercera edad no tiene que ser una frustración. La Biblia dice que es una bendición llegar a la vejez y estar en los caminos de Dios. Número 2, la bendición de poder vivir una vida de oración y comunión con Dios. ¿Por qué? Porque los abuelos, el propósito de un abuelo no es terminar de criar a los hijos de sus hijos. Amén. Padre que estás en este lugar, no pongas esa carga. Ahí ve, está el chiquito corriendo y el abuelito paso a pasito. Porque de chiquitos somos terribles.
Imagínense yo de pequeño y mi abuelita cuidándome. Mi bisabuela, perdón. ¿Qué no le hice a mi pobre bisabuela? Recuerdo que un día me estaba grite y grite, que yo estaba en el teléfono y me la pasaba en la calle. Y un día con un amigo me enojé. Y pues en la casa de mi abuelita en ese entonces era como 2 puertas, pero de madera, ¿no? Y por la parte de atrás le ponía como un cerrojo o una viga, no sé qué le ponía, y se cerraba, ¿no? Y una abajo y una arriba. Y un día estaba enojado y me estaba grite y grite. Y teníamos un aerosol porque de niño con mi amigo pusimos un taller de bicicleta. Y teníamos aerosoles. Y recuerdo que agarramos los aerosoles y le pintamos toda la casa. Y mi abuelita se llamaba Polonia y le decían Pola, ¿no? Y en la puerta le agarré y le puse Pola. Y nos fuimos corriendo. De hecho, hasta hace unos 5 años atrás todavía seguía ahí. Pola. Mi bisabuela murió de 102 años. Hace apenas como 10 años que murió. Y digo, mi bisabuela para mí es mi abuelita, literalmente. Si la figura de abuelo que yo tengo es mi bisabuela, ¿no? Y recuerdo que y mi abuelita corría y hacía y me gritaba y yo, una bala. Dios tenga misericordia de mis hijos y de mi esposa. Porque era una bala. De verdad. Si yo fuera un niño en este momento, tal vez estuviera atrás de la pantalla viendo que, no sé, era muy imperativo, ¿no? ¿Y por qué te digo esto? Porque a veces los abuelos les ponen cargas que no tienen que llevar. Es una maldad, de verdad se lo digo, dejarle a los nietos para que los cuiden. Cuando los abuelos ya formaron y ya criaron a sus hijos, no tienen que estar lidiando con niños hiperactivos como lo fui yo. Tienen que ser abuelos donde tienen que ocuparse de la oración. Tienen que ocuparse de la comunión con Dios. Número 3, la bendición de ser un abuelo es trabajar para poder dejar una herencia y un legado. El domingo terminamos la serie con herencia y legado, pero un abuelo es alguien que deja raíces espirituales. Proverbios capítulo 13, versículo 22 dice: el hombre de bien deja herencia a sus nietos. Las riquezas del pecador se quedan para los justos. El hombre, el abuelo de bien, deja herencia a sus nietos. Y no solo es una herencia física, es una herencia de fe. Es una herencia de fe. Éxodo capítulo 10, versículo 1 dice lo siguiente: el Señor le dijo a Moisés: ve a hablar con el faraón. En realidad, soy yo quien ha endurecido su corazón y el de sus funcionarios para realizar entre ellos mis señales milagrosas. Lo hice para que puedas contarle a tus hijos y a tus nietos la dureza con la que traté a los egipcios y las señales que realicé entre ellos. Así sabrán que yo soy el Señor. Dios le dice a Moisés: Moisés,
he endurecido el corazón de Faraón y sus funcionarios para que puedas contarle a tus hijos y a tus nietos las grandezas que yo hice en Egipto. Abuelo y anciano, compartir con tus generaciones lo que Dios ha hecho es tu misión. Pero también es tu misión contarle a tus generaciones lo que te hubiese gustado evitar. No sé si me estoy explicando. Cuéntale lo que Dios ha hecho contigo, pero también cuéntale lo que te hubiese gustado evitar. Los errores que has cometido, de dónde Dios te sacó. Esa es la misión de un abuelo. Esa es la misión de un anciano. Porque recuerda, un abuelo y un anciano es un historiador de la familia, del mundo y de la iglesia. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Nosotros, o los abuelos, tienen que ser abuelos y ancianos de fe. Abuelos y ancianos de fe. Abuelo y anciano, tienes que ser un referente para tus nietos. Un referente para tus generaciones. La Biblia habla que Timoteo le envió una carta. Pablo le envió una carta a Timoteo. Y la referencia que Pablo dice es para que tu fe sea como Loida y tu madre Eunice. Para que tu fe sea como tu abuela Loida y tu madre Eunice. Su abuela y su madre eran referentes para Timoteo. Es más, leámoslo. 1 Timoteo versículo 5 dice: traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De esto estoy convencido. Estoy convencido que la fe de un abuelo puede animar a sus generaciones. Estoy convencido, Pablo dice, estoy convencido que la fe del abuelo puede animar a sus generaciones. Que la fe del abuelo puede animar a sus nietos. Abuelo y anciano, en la etapa que estás viviendo o en la etapa que has entrado, la misión es que seas un referente. Te das cuenta que no eres irrelevante, eres relevante. Te das cuenta que no eres menos, eres importante. Porque es de los abuelos que la generación conozca la fe de Cristo. Se llama cultivar fe. Cultiva la fe. Salmo 71, versículo 18 dice: Dios mío, aunque estoy lleno de canas, no me abandones. Todavía quiero decirle a los que aún no han nacido que tú eres un Dios poderoso. Eres incomparable, pues has hecho grandes cosas. Tu justicia llega hasta el cielo. Aunque esté lleno de canas, era el clamor. Quiero contarles a los que aún no conocen. Ahora, si tus abuelos
aún no conocen de Jesús, ora por ellos para que en sus últimos años de vida vivan en los caminos de Dios. Es el mejor regalo que un nieto o que un hijo le puede dar a ese abuelo. Así que, familia, no deseche a los abuelos. Y si tienes un anciano al lado, dile: en esta casa no te desechamos, te amamos. Amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Los abuelos pueden ser útiles. La Biblia habla de un abuelo, del abuelo de Jacob, o Jacobo, como algunos lo conocen. Tenía un abuelo que se llamaba ¿cómo? Labán. Y vemos que a pesar de la vejez, la Biblia nos enseña que pueden ser útiles. Génesis 31, versículo 43. Labán le replicó a Jacob: estas mujeres son mis hijas y estos muchachos son mis nietos. Mías también son las ovejas. Todo lo que ves me pertenece. Pero ¿qué podría hacerles ahora a mis hijas y a mis nietos? Hagamos un pacto tú y yo, y que ese pacto nos sirva como testimonio. Aunque Labán no era un abuelo directo de Jacob, fungía como ese abuelo. ¿Sí me estoy explicando? Aunque Labán, dice, replicó: estas mujeres son mis hijas y estos muchachos son mis nietos. Labán era un abuelo, porque la Biblia dice que tenía sus nietos. Y escuche, y aunque Labán indirectamente estaba con ellos, porque tal vez no de sangre, pero Labán dice: mis nietos están ahí, ¿qué podemos hacer por ellos? Eso nos enseña que la vejez no es un limitante para servirle y honrar a Dios. Vemos que en el hombre que Jacob se convirtió después. Para aquellos que no saben quién es Jacob, Jacob pelea con un ángel. Y Jacob significa un usurpador. Y le cambia el nombre a ¿cómo? Israel. Pero vemos que detrás de un Israel hubo un Labán. Detrás de un gran hombre de Dios va a existir un abuelo de fe. Y quiero decirte, tu vejez no es un limitante para servirle a Dios y para honrarlo. Si tú piensas: ay, es que yo más que... hermano, si usted quiere servir en media, le enseñamos a usar la computadora. Hay gente que dice: ay, es que cómo me gustaría. A mí, yo veo que los jóvenes están en el servicio. Si usted quiere aprender computadora, le enseño. No el Facebook, eso sí no. Sí, el que las ahora están en el Facebook, no. Se salen a cada rato, se desconectan del internet. Pero si usted quiere aprender a servir en tecnología, lo puede hacer. Si usted quiere hacer algo, lo puede hacer. ¿Sí me estoy explicando? Los abuelos y los ancianos no son desechados, son amados y honrados en esta casa. Y en las familias, los abuelos tienen que ser amados y honrados
en esta casa. Versículo 55. A la madrugada del día siguiente, Labán se levantó, besó y bendijo a sus nietos y a sus hijas y regresó a su casa. Ahora nosotros también como jóvenes tenemos que hacer nuestra parte y tenemos una responsabilidad, y es honrar, amar y someternos y respetar a los ancianos. Aunque sean chistosos, ámenlos, respételos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, aunque sean chistosos, aunque repitan siempre lo mismo, aunque te pregunten muchas veces lo mismo, aunque desesperen, dice la Biblia, ¿no? Revístanse todos de humildad en su trato como mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracias a los humildes. ¿Se da cuenta cómo la Biblia habla de una honra mutua? Las generaciones no tienen por qué estar peleadas, porque se tienen que unir la fuerza de los jóvenes con la sabiduría de los abuelos. También la Biblia dice que tenemos que ayudar a los ancianos en sus necesidades físicas. Sin querer queriendo, mañana se va a ir a un lugar de ancianos, 5 de la tarde, aquí en la iglesia. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 4. Pero si una viuda tiene hijos o nietos, que estos aprendan primero a cumplir sus obligaciones con su propia familia y correspondan así a sus padres y abuelos, porque eso agrada a Dios. ¿Qué agrada a Dios? Ayudar a quienes, a los abuelos. La viuda desamparada, como ha quedado sola, pone su esperanza en Dios y persevera noche y día en sus oraciones y súplicas. En cambio, la viuda que se entrega al placer ya está muerta en vida. Encárgales estas cosas para que sean intachables. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa ha negado su fe y es peor que un incrédulo. Iglesia, Dios diseñó la relación entre abuelos y nietos para que fuera una relación recíproca en amor y en cuidado. Y he llamado a esta enseñanza abuelos de Dios porque es el nombre de los abuelos y los ancianos que Dios quiere levantar en esta casa. Abuelos y ancianos de Dios. Proverbios capítulo 17, versículo 6. Dice: la corona del anciano son sus nietos, el orgullo de los hijos son sus padres. Abuelo, tu corona son tus nietos. Abuelo, tus hijos son tu herencia y tus nietos tus coronas. No seas un abuelo como Saúl, que fue un mal abuelo. Sé un abuelo de Dios. Sé un anciano de Dios. Y quiero declarar sobre los abuelos y ancianos esta palabra, y quiero que levantes tu mano y la creas conmigo. Si eres un anciano y un abuelo, 60 para arriba, no te escondas. Ya lo sabemos todo. Hoja de vida.
quiero declarar sobre tu vida esto. Soy un chavo, hermano, ya te hacen descuento en todo, ya no eres un chavo. Pero quiero declarar sobre ti esto. Salmos 92, versículo 14. Aún en su vejez darán frutos y se mantendrán sanos y vigorosos para anunciar que el Señor es mi fortaleza y que Él es recto y en Él no hay injusticia. Abuelo y anciano, declaro sobre tu vida que aún en tu vejez darás fruto, te mantendrás sano y vigoroso para anunciar: el Señor es mi fortaleza. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Y póngase de pie en esta noche. Quiero tomar un tiempo para que oremos por esos ancianos y oremos por esos abuelos. Vamos, empiece a orar por el abuelo y por el anciano que hay en su familia. Ese abuelo que tal vez está desechado, ese anciano que tal vez está menos. Ore por ellos, bendígalos, bendígalos. Padre, oramos por los abuelos, por los ancianos. Bendícelos. Declaramos lo que tu palabra dice: aún en su vejez darán fruto y se mantendrán sanos y vigorosos para anunciar lo que el Señor es su fortaleza. Oramos por los ancianos, oramos por los abuelos de esta casa y aún los que no han venido. Declaramos que ellos terminan la carrera de la vida en bendición. Construiré mi vida en tu amor. Ahí estoy seguro. En bendición. Confianza está en ti. Oramos por los ancianos. Si tú eres un abuelo y un anciano, ven acá adelante. Quiero orar por ti. Quiero bendecir tu vida. Estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Si tú eres un abuelo, un anciano, quiero bendecir tu vida. Amor, ahí estoy seguro, mi confianza está. Señor, en este día yo declaro sobre los ancianos y abuelos de esta casa, Señor, lo que tu palabra dice, que aún en su vejez darán fruto, que aún en su vejez se mantendrán sanos. La mayoría de los que están acá son abuelos. Si no me equivoco, solo 2 ancianos, 2 personas adultas
Los demás son abuelos. Abuelo que estás aquí. O abuela. Sé una abuela como Loida. Una abuela de fe. Sé un referente para tus generaciones. Y Dios hoy, abuela, te da una misión. Ora y clama por tus generaciones hasta que conozcan de Jesús. Ora y clama por ellos hasta que tus hijos y tus nietos conozcan a Jesús. Señor, yo bendigo a cada abuela y a cada persona adulta. Declaro lo que tu palabra dice. Aún en su vejez darán frutos, se mantendrán sanos y vigorosos para anunciar que el Señor es nuestra fortaleza. Bendícelos en este día, Padre. Ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro. Señor, y tú que eres un joven, repite conmigo: Padre Celestial, voy a honrar, respetar a los ancianos y a los abuelos. Voy a bendecir sus vidas, porque hoy sé que yo soy la fuerza y ellos son la sabiduría. Padre, hoy mi clamor es que 2 generaciones puedan embonar, Señor. Los jóvenes puedan embonar con los ancianos. Unir las fuerzas, pero también la sabiduría, para poder alegrar a las familias, al mundo y a la iglesia. Señor, declaro que esta palabra no regresa vacía, y que los ancianos y los abuelos empiezan a tener una parte importante en nuestra familia y en nuestra casa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Dios le bendiga. Puede rezar a su